grandes temas con Holman Morris. Bueno, muy buenas noches. Como lo hemos anunciado desde hace un par de horas, nos visita hoy. Tenemos el placer de contar hoy en nuestros estudios, en los estudios de la Televisión Pública de Bogotá, con el presidente Correa, Rafael Correa del Ecuador. Presidente, muy buenas noches. Buenas noches, Holman. Muchas gracias por esta invitación y a través de este medio de comunicación público. Un saludo a Bogotá y a toda Colombia. Bueno, es un placer, reitero, para nosotros, porque es la primera vez que un presidente, creo que en la historia de las televisiones públicas regionales, visita un canal de televisión público. La televisión pública puede y debe estar en los mismos estándares, o quizás mejor, que los estándares informativos, comerciales, de calidad de la televisión privada. Por eso le damos nuevamente las gracias, presidente Rafael Gracias Correa. a usted. Okay. Bueno, entonces... ¿Puedo hacer una acotación? A ver, presidente. Nosotros creamos Ecuador TV y yo le puedo garantizar, Ecuador TV es la primera y única televisión pública en Ecuador, es del gobierno central, pero tiene un consejo independiente y le puedo asegurar que es la mejor programación del Ecuador y la mejor calidad técnica también. Yo creo que la televisión pública es la mejor televisión que debe haber en América Latina. Y mire, así se supera una de las cosas más graves que yo considero existe en la comunicación moderna. La comunicación es un derecho, y un derecho fundamental. Usted comunica mal, puede disolver una sociedad. Dentro de la comunicación está la información, una mala información. Lo que usted piensa de gente que ni conoce, las decisiones que toma a diario, depende de lo que le digan o caigan en los medios de comunicación. Pero la comunicación es un derecho. Y habría que preguntarse si ese derecho está garantizado cuando lo proveen negocios privados con fines de lucro. Claramente hay un conflicto. Un conflicto de intereses. Entre el lucro y el derecho. Y por definición, al ser negocios, si entra en conflicto el lucro y el derecho, prevalece el primero, el lucro. Por eso es tan importante tener medios públicos. Bueno, hemos iniciado, queridos amigos, como por la mitad del cuestionario. Ya el presidente Correa puso el case sobre la mesa, nos está planteando y nos está hablando prácticamente de lo que hizo el gobierno ecuatoriano, la ley de medios. ¿En qué momento ustedes se dan cuenta, presidente Rafael Correa, de que hay que hacer una ley de medios? De que yo también lo planteo, es decir, yo creo que medios de comunicación en poder de los hombres más ricos del país crea un conflicto de intereses. Bomba de tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Ecuador para que ustedes hicieran la ley de medios? Bueno, varias cosas. Mire, esto que le acabo de plantear, esto es un conflicto a nivel mundial, pero en América Latina es mucho más grave, porque si bien, por ejemplo, usted tiene en Estados Unidos canales de televisión privados, son sociedades con una larga lista de accionistas, con las excepciones de siempre. En América Latina están concentrados en media docena de familias de los respectivos países, familias de oligarquía, los medios de comunicación. Entonces usted se imagina el poder que tiene esa familia, y normalmente esas familias también tienen grandes poderes económicos. De hecho, en Ecuador, ¿cuál era la práctica? Usted hacía el emporio económico, los hermanos Isaías, el Banco Filambanco, están huidos, ¿no? Quebraron, etc. Pero luego de hacer el emporio, cerca de 200 empresas adquirían canales de televisión para informar, no para defender el emporio. Lo mismo era Banco del Pichincha, con Fidelegas. Para defender el emporio. Por supuesto. No para informar. Era parte de la estrategia. Entonces, cuando llegamos al gobierno y queríamos hacer una legislación para regular, controlar en algo los excesos de la banca, que nos había quebrado en el 99 y seguía tan campante, teníamos toda una campaña pues, de los medios de comunicación de esa banca. De los 7 canales de televisión nacionales que encontramos al inicio de nuestro gobierno, 5 eran propiedad de la banca. Es que podemos hablar de una sociedad verdaderamente libre cuando un derecho fundamental como la comunicación está tan expuesto a conflictos de interés, está en manos de negocios privados que a la vez son propiedad de un puñado de familias de la oligarquía. Todo esto tiene que reflexionar América Latina y el mundo entero. Entonces, otra cosa muy importante, para que vean cómo se tergiversan las cosas. En Ecuador había una ley de comunicación, de radio y televisión, no para prensa escrita, de la época de la dictadura, donde el gobierno tenía capacidad hasta para cerrar los medios. Entonces, esos fueron otros motivos para, a partir del 2008, con la nueva Constitución, tener una nueva ley acorde a la nueva Constitución y acorde a los tratados internacionales.
pero nos hicieron una campaña a los medios de comunicación como que si por primera vez iban a tener una ley. Una tercera reflexión. La prensa dice que es el cuarto poder, y probablemente lo es, pero en democracia todo poder necesita un contrapoder para que haya equilibrio. ¿Cuál es el contrapoder de la prensa? Y la sociedad tiene no solo el derecho, el deber de regular los poderes, sea este poder político, poder económico, poder social o poder mediático. ¿Y por medio de qué regula esos poderes? Por medio de leyes. Todo esto nos motivó, la Asamblea Constituyente del 2008 ordenó, transitoria cuarta de la Constitución, en un año tener una ley de comunicación. Nos demoramos 5 o 6 años porque fue boicoteada sistemáticamente, pero ya tenemos esta nueva ley. Presidente, pero también es cierto y vale la pena resaltar a los televidentes, y aprovecho en este momento para mandarle un saludo a nuestros queridos hermanos ecuatorianos y por supuesto a esos hermanos colombianos que se encuentran hoy viviendo en Ecuador. Estamos siendo retransmitidos en directo en este momento por la televisión pública del Ecuador, por nuestra hermana colega televisión pública del Ecuador en este momento. A los hermanos colombianos un abrazo. Presidente, pero ahí viene, digamos, la pregunta del millón. ¿Cómo generar independencia en un medio público? ¿Cómo hacemos? Y es un cuestionamiento que me hacen a mí. Me dicen, bueno, Holman, Canal Capital es la televisión pública de Bogotá, no es la televisión pública de la administración de Bogotá. Yo tengo que garantizar equilibrio, independencia y no propaganda. ¿Cómo hacemos y ahí? Es totalmente correcto. Y por eso debe haber escrutinio público. Y por eso debe haber controles cruzados. Por eso debe haber un consejo editorial y de administración independiente de la administración, que dependa de la ciudad a la cual se pertenece. Pero yo le hago la misma pregunta, o sea, ¿por qué esto es un problema de primer nivel? Y tienen razón, cuando se trata de un medio público. Y cuando se trata de un medio privado, donde la comunicación depende del capital, es mucho peor. ¿Y por qué ahí no es un problema? No lo entiendo. Porque esta misma pregunta no se la hacen a diario frente a los medios privados de comunicación. Si hay independencia de los intereses del capital detrás de ese medio, porque para poner una empresa se necesita capital, ¿no? De la familia propietaria de esa capital. Entonces, ¿por qué no nos hacemos esa misma pregunta para el sector privado? Porque ahí el problema, que es real, es muchísimo más grave. ¿Cuál es la línea editorial que prima desde los medios de comunicación privados? ¿El interés de una información o, al final del día, como sucede en Colombia, valga la pena decirlo, una empresa que hace cervezas, que monta aviones, que hace carreteras, que financia campañas presidenciales, hace noticias al final de la noche? Entonces, pero por si acaso, uno de los pasos más importantes para una verdadera democracia y para evitar esa concentración de poder, porque la concentración de poder mediático y poder económico es fatal para una sociedad, fue haber prohibido. Si usted, esa conjunción de poderes, la nueva Constitución y las nuevas leyes, la ley de comunicación, prohíbe. Si usted quiere dedicarse a la comunicación, maravilloso, pero solo puede dedicarse a la comunicación, ya no puede ser como antes, que tenía el periódico del banco, o viceversa, el banco del periódico, ¿no? Si tiene más de 6% de paquete accionario en un medio de comunicación, usted ya no puede ser banquero, no puede tener una empresa de carros, etcétera, para que no haya ese conflicto de intereses, para que solo se pueda dedicar al sagrado deber de comunicar y minimizar, insisto, ese conflicto potencial de intereses. Bueno, vale la pena resaltar que esta no es una discusión solamente de Ecuador, es una discusión que está dando todo el continente, toda América Latina está viviendo ese mismo fenómeno. Pero bueno, ya Ecuador ha hecho una ley de medios, está superando, digamos, en bien de la democracia, como lo ha dicho el presidente Rafael Correa. Pero, presidente, precisamente a raíz de esa ley de medios se han surtido una serie de diferencias con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la... No, desde antes también. Desde antes, pero yo le quiero Desde hablar... que osamos contestarle a la prensa, pero lo otro que nos habían querido posicionar es que por ley divina los periodistas y los medios y los dueños de los medios estaban por encima del bien y del mal. Ellos podían calumniar, mentir, manipular y nadie les podía contestar. Entonces en Ecuador hay un presidente que le contesta y le dice: ustedes son mentirosos. Entonces ellos no dicen corruptos, criminales, dictadores, eso es libertad de expresión. Uno le dice mentirosos, atentado a la libertad de expresión. No, venga, yo le digo, Rafael, presidente Correa, una experiencia personal, presidente Rafael Correa. Mire, a mí, hace unos años, el presidente Álvaro Uribe públicamente
me señaló de aliado del terrorismo, porque yo pensaba diferente, porque yo tenía un programa de televisión que hablaba de derechos humanos. Y si no fuera por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Relatoría de Libertad de Expresión, mi situación sería muy complicada. Qué bueno que haya hecho cosas buenas, pero yo le puedo decir muchas cosas malas que ha hecho contra Ecuador, dando cabida a opositores políticos que se han victimizado cuando son ellos los que atentan día a día contra los derechos humanos. Los hombres políticos también tenemos derechos humanos. Artículo 11, 12 de la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la honra, a la intimidad, a la dignidad. Las diferencias concretamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo digo, presidente Correa, porque... Le pongo un ejemplo. Opositores políticos, ¿ya? 3 tipos, un asambleísta y 2 asesores, qué sé yo, pusieron una denuncia con abogado en la Fiscalía, diciendo que el 30 de septiembre del 2010, cuando hubo un golpe de Estado en Ecuador y casi pierdo la vida, todavía ha sido un show montado por el presidente, que yo me había escapado del hospital para preparar mi supuesto rescate de una universidad cercana, ¿no? Y luego regresé para fingir ser rescatado y me solazaba mientras veía a los muertos y que ordené disparar a diestra y siniestra. Eso no es que dice investigues, acusan al presidente. Por eso el presidente es criminal de lesa humanidad, con firma de abogado. Y lo presentan a la fiscalía, que si tuviéramos un fiscal corrupto yo pudiera estar preso. Después de 6, 8 meses tuvimos que sacar certificado de la Cruz Roja Internacional, sede en Lima, para decir que no había habido ningún crimen de lesa humanidad. La justicia ecuatoriana determina, como no podía ser de otra manera, que esa denuncia es maliciosa y temeraria. Se hace el correspondiente juicio y son condenados a 6 meses de prisión, 1 año. Van y se quedan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dictan medidas cautelares para los cuales no tiene atribución la Comisión, diciendo que es derecho a la libre expresión. O sea, derecho a la libre expresión es que usted le ponga una demanda maliciosa y temeraria, un trío de odiadores. Pero, ya basta, ¿en qué estamos? Mire lo interesante que es estudiar el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que yo digo... esta es una discusión que nos daría todo el día aquí, presidente, pero cerremos el tema con lo siguiente. Mire el caso contrario, voy a decir para que no veamos esto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre blancos y negros. Creemos que puede haber matices. Si no fuera por las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el alcalde Gustavo Petro no lo hubieran podido restituir. Lo sacó un procurador destituye a un alcalde elegido popularmente, se invoca a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los derechos políticos, y gracias a eso el alcalde hoy está... Qué bien por mi querido amigo Gustavo Petro, pero dígame en qué lugar de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo que firman los países, que es a lo que están obligados, dice, le da atribución a la Comisión para dictar medidas cautelares. Es una de las tantas arrogaciones de funciones de la Comisión, y como nadie se preocupaba de eso, como tenían patente de corso, se acostumbraron a aquello. Pero por favor, tal vez el remedio es más caro que la enfermedad. Una burocracia con agenda propia, ¿no? Arrogándose funciones que nunca le hemos otorgado los estados, es tremendamente grave. Y el juez honesto no es el que de vez en cuando dicta sentencia adecuada, es el que siempre dicta sentencia adecuada. Entonces seguramente ha tenido algunos aciertos la comisión, pero sí le puedo decir que se ha vuelto un instrumento de persecución de gobiernos progresistas y que está absolutamente cooptada por los Estados Unidos, por la visión anglosajona de libertad de prensa, que en verdad es libertad de prensa, por el ONGcismo, aquel que vive de estas organizaciones, y por el capital detrás de los medios de comunicación. Ahí está un fuerte debate, pero cambiamos. ¿Puedo poner otro ejemplo? No, para que vean los dilemas. Pero permítame darle otro ejemplo. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere a la comisión por su labor durante las dictaduras, sangrientas dictaduras, sobre todo del Cono Sur. ¿Quién puso esas dictaduras? Estados Unidos. Y la comisión trabajaba en Washington. Entonces, cuidando los muertos y heridos de las dictaduras puestas por Estados Unidos. Tiene la sede en Washington, la comisión. Correcto. Y Estados Unidos no ha ratificado el Pacto de San José. ¿Usted cree que podemos tolerar estas cosas en el siglo XXI? Pues ahí está la discusión, porque digamos... Financia Estados Unidos, que no reconoce la comisión. En un país en medio de conflicto armado, donde el Estado colombiano ha violado los derechos humanos, yo también le puedo citar ejemplos, digo desde el caso colombiano, presidente,
donde la Comisión, la Corte Interamericana han jugado un papel importante para restablecer derechos a comunidades vulneradas, defensores de derechos humanos, en fin. Pero esa es una discusión de fondo. Poner otro ejemplo. Le puedo garantizar que con el gobierno de Revolución Ciudadana el Estado ecuatoriano lo que ha hecho es proteger al máximo los derechos humanos. Y cada año tenemos más denuncias en la comisión que el gobierno de Pinochet, porque le abre la puerta a cualquier opositor que va a decir cualquier barbaridad. Presidente, hoy estamos ante la posesión del presidente Juan Manuel Santos, un discurso emotivo, pragmático, pero yo estuve presente en la posesión y hubo una imagen que me impactó, presidente, fue el encuentro suyo con el presidente Juan Manuel Santos. Una mirada, un abrazo firme, que dista mucho de esa mirada de Santo Domingo con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero es que además el presidente Juan Manuel Santos, que fue el ministro de Defensa, que bombardea Angostura, hoy dice en el discurso, Colombia estuvo prácticamente aislada del concierto de América Latina. Hoy hacemos lazos fuertes de amistad con nuestros hermanos latinoamericanos. Y lo que uno ve en ese abrazo, lo que yo vi en ese abrazo, y creo que millones de colombianos, en ese abrazo, en esa mirada de hoy, fue reconciliación, que ustedes vienen reafirmando como nunca antes la relación entre Colombia y Ecuador. ¿Cómo se logra esa reconciliación? Hablando para nosotros los colombianos que buscamos la paz, ¿cómo dejamos atrás esa mirada, esa tensión de Santo Domingo? Bueno, si usted le bombardean a su país, ¿qué mirada quiere dar? No. Esa es una de las más grandes injusticias que ha ocurrido en la historia de Latinoamérica. O sea, Uribe lo que quería era un trofeo, porque él sabía que nosotros no apoyamos a la FARC, porque habíamos colaborado permanentemente con su gobierno. Nosotros también somos víctimas de la guerra colombiana. A ver cuántos muertos, cuántos heridos tenemos a causa de este conflicto. Pero cuando quiso tener un trofeo, no le importó el derecho internacional, el respeto a los países amigos, y nos bombardeó. Y cuando ya no pudo ocultar más el bombardeo, porque cuando a mí me llama, me dice que fue fuerzas colombianas incursionaron en territorio ecuatoriano, una persecución en caliente frente a una columna de la FARC, que yo inclusive preparé helicópteros para ir a rescatar a la patrulla que supuestamente estaba rodeada por la FARC, etcétera, en nuestro territorio. Y después, cuando ya no puede sostener esa mentira, lo que empieza es una campaña diciendo que nosotros apoyamos a la FARC. Por eso he dicho muy claramente, nos ponemos ante 1, 10, 100 detectores de mentira cada uno, para ver si yo conozco a alguien de la FARC, porque ni siquiera conozco a alguien de la FARC, pero que el presidente Uribe pues también se ponga para ver si él conoce paramilitares, narcotraficantes, etc. Hablemos aquí muy claramente las cosas. Con el presidente Santos, yo no conocía, era el ministro de Defensa que había bombardeado, teníamos grandes temores. Pero le puedo decir ahora que entre nosotros existe una profunda amistad, y en lo personal yo creo que tenemos nuestra diferencia ideológica, pero es lo esencial, una buena persona. Entonces se puede confiar en las buenas personas. Y eso ha permitido pues, que las relaciones bilaterales estén en su mejor momento tal vez. Eso es lo que yo quiero rescatar, ese ejercicio de reconciliación. Bueno, se dijeron las cosas claras, ¿no? El propio presidente Uribe pidió 3 veces disculpas al Ecuador, pero pidió disculpas y después seguía con su campaña de difamación. Entonces, con el presidente Santos, pues, además de las disculpas, de las compensaciones, se compensó a la familia del ecuatoriano muerto en el bombardeo, el señor Aizaya, etcétera. Empezamos, pues, un trabajo conjunto y, sobre todo, para buscar la paz que tanto desea Colombia, tanto desea América Latina. Y le insisto, pese a nuestra diferencia ideológica, yo considero que es una persona honesta, sincera, seria, en la cual se puede confiar, y eso ha permitido que las relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador estén en un momento extraordinario y se haya avanzado mucho en el desarrollo fronterizo y, por qué no decirlo, también en la búsqueda de la paz. En la búsqueda de la paz, y para allá vamos. Yo quiero contarle a los televidentes, yo he tenido la oportunidad de recorrer como reportero el conflicto colombiano. Fue muy triste encontrar en la dorada Putumayo cómo los paramilitares habían asesinado no 1 ni 2, sino casi una decena de ciudadanos ecuatorianos. Eso no se nos puede olvidar a los colombianos, cómo nuestra guerra ha generado daños colaterales a nuestros hermanos brasileros, venezolanos, peruanos, ecuatorianos. Y por eso hoy decimos, la paz de Colombia es la paz de América Latina. Pero, Holman, si me permite, sobre todo Ecuador.
Nosotros tenemos una frontera de cerca de 700 kilómetros. En esa frontera Ecuador necesita tener cerca de 11.000 hombres armados entre policía y Fuerzas Armadas. Si fuera una frontera normal, necesitaríamos tal vez 3.000. Eso nos cuesta cerca de 120 millones de dólares anuales, además de las pérdidas de vida, las incursiones, etc. Y entre otras cosas, porque la estrategia del anterior gobierno era la estrategia del yunque, atacar de norte a sur a la FARC, ¿ya?, para que nosotros tengamos que contener en nuestra frontera. Y no había presencia, tú lo debes saber, Colombia, no había presencia del Estado colombiano en la frontera con Ecuador, para que nosotros tengamos la carga, los muertos, el costo de ese conflicto. Con el presidente Santos claramente las cosas han cambiado. Pero además tengo que decir, cómo tuve la oportunidad de hablar con una decena de colombianos en Quito y ver cómo este conflicto había desplazado, 60.000, 100.000 colombianos. Oficialmente, porque hay cerca de 60.000 grande, ¿no? refugiados. Oficialmente, Ya, pero el subregistro es... Extraoficialmente, debe haber 300.000 por lo menos ecuatorianos en Colombia. Y si ustedes hablan con esos colombianos en Ecuador, la ayuda entre ACNUR, a la Consejería para Refugiados de Naciones Unidas, y gobierno ecuatoriano, esos colombianos que pasaron la frontera fueron convertidos en ciudadanos de primer orden, es decir, en ciudadanos con derechos, educación, salud. ¿Cómo ha sido ese tratamiento? Mira, probablemente somos el país del hemisferio occidental con mayor cantidad de refugiados, y colombianos, la mayoría. El 98%. Y de acuerdo a la ACNUR, el que mejor los ha tratado, porque en otros lugares los refugiados están en campos de refugiados. En Ecuador están perfectamente integrados, yendo a escuelas, servicios públicos ecuatorianos como cualquier otro ciudadano del Ecuador. Entonces han sido recibidos con los brazos abiertos y ese es nuestro deber. Estoy seguro que Colombia hubiera hecho lo mismo por Ecuador, pero eso indigna aún más cuando se nos bombardea unilateralmente y se nos quiere convertir en cómplices de la FARC. Correcto, presidente. Y ahí volvemos y caemos en la necesidad, la urgencia de la búsqueda de la paz, como lo ha expresado hoy el presidente Juan Manuel Santos en su discurso. Juntos por la paz. Ese es el reto que le ha puesto y el presidente Juan Manuel Santos, que le ha dicho a los colombianos, no va a ser un reto solamente de un presidente de un gobierno, tiene que ser un reto de toda la sociedad colombiana. Y en ese reto, sin embargo, aparece el Ecuador. Usted, presidente Correa, dijo en otra oportunidad recientemente que Ecuador estaba abierto como buenos oficios del gobierno ecuatoriano y del territorio ecuatoriano para la posibilidad de un encuentro, de un diálogo, de un proceso de paz con el ELN. El presidente Santos conoce, y el pueblo colombiano debe conocer, que Ecuador tiene, y en los ecuatorianos, a sus hermanos y a sus servidores. Si nosotros podemos contribuir a la paz en Colombia, cuenten con nosotros. Entre ellos, prestar nuestro territorio para las conversaciones de paz con el ELN. ¿Esto podemos decir algo más, algún detalle? ¿Se ha avanzado? No, porque todavía no hay definiciones, pero sí lo anunciamos, sí lo informamos que ya había habido conversaciones previas, ¿no? En el mes, no recuerdo exactamente, mayo probablemente, abril, ya hubo reuniones de representantes del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia en territorio ecuatoriano. Ya hubo reuniones entre representantes del gobierno colombiano y representantes de la guerrilla del ELN en territorio ecuatoriano. Un par de semanas estuvieron reunidos. Un par de semanas, ok. La mediación que ha ofrecido el presidente Rafael Correa, importante. Nos están diciendo que nos ven desde el canal 48 del Ecuador. Un saludo grande a los canales públicos, nuevamente a la televisión pública del Ecuador. Ese sí es canal oficial del gobierno, ¿no? Pero lo decimos claramente, canal oficial, se llama el Ciudadano. Institucional, digamos. Sí. Entonces ese sí Ciudadano saca las TV. obras del gobierno, etcétera, ¿no? Pero Ecuador TV, usted ve de repente comentarios más duros que la oposición. Es como en el periódico público, el Telégrafo, ¿no? Hay editoriales que nos dan durísimo. Eso también pasa aquí en Canal Capital, en la franja de opinión, opiniones más duras contra la administración de Bogotá que... Con tal de que sean honestos, me explico. Porque no hay mayor deshonestidad que politiqueros disfrazados de periodistas. Correcto. Estamos de acuerdo, presidente. Presidente, escuchando hoy al presidente Juan Manuel Santos, él hablaba de que la paz de Colombia estaba cruzada por
rebatir la inequidad, la desigualdad. Y nos encontramos que el Ecuador, lo acaba las últimas cifras del Fórum Económico Mundial, del ranking, Ecuador, durante la administración del presidente Rafael Correa, lo que se ha llamado el milagro ecuatoriano, la revolución ecuatoriana, y lo pone a usted como uno de los grandes líderes de este continente, no me cabe la menor duda. Gracias. Sube del puesto número 105 al 75. En competitividad. En competitividad, pero también en lucha contra la inequidad. Presidente, cuéntenos cómo es ese milagro. ¿Qué es lo que está planteando precisamente hoy el presidente Juan Manuel Santos? Porque la lucha contra la inequidad, contra la desigualdad, son los apellidos de la paz. Bueno, el presidente Santos fue muy concreto, habló de paz, equidad y educación. Y yo pudiera englobar los dos últimos en el primer concepto, paz, porque la paz no es solo ausencia, no es solo ausencia de violencia, ausencia de guerra, es presencia de justicia, de oportunidades, de dignidad, de equidad, de educación, de ilustración, para saber nuestro puesto en el mundo, qué buscamos, etc. En el caso ecuatoriano, mire, el desarrollo es básicamente un proceso político. Uno de los grandes enigmas del desarrollo es por qué América del Norte se desarrolló, Latinoamérica no. Si cuando llegó Cristóbal Colón teníamos civilizaciones mucho más avanzadas en lo que es hoy Latinoamérica, los mayas, los aztecas, los incas, tenían más tecnología, teníamos igual o mayor cantidad de recursos naturales, pero sucedió exactamente lo contrario, se desarrolló América del Norte. Es el enigma del desarrollo, hay muchas respuestas probablemente y respuestas complejas, pero sin lugar a dudas, una de las principales respuestas es qué clase de élite nos dominaron. Y fueron élites excluyentes que concentraron el poder para diferenciarse. Entonces el desarrollo es básicamente un proceso político. ¿Quién manda en una sociedad? Las grandes mayorías o una aristocracia. Entonces, esto es lo que fue la Revolución Ciudadana, cambiar esas relaciones de poder en función de las grandes mayorías. Y una vez que mandan las grandes mayorías, vienen las leyes, la nueva constitución, las instituciones, en función ya no del capital financiero, no de los medios de comunicación, no de unas cuantas familias, sino, insisto, de la inmensa mayoría, sobre todo los más pobres. Por supuesto, también se necesita técnica, talento humano, porque usted puede cambiar el poder político solo para repartir miseria. Pero el paso inicial es un cambio en las relaciones de poder en función de las grandes mayorías. Más técnicamente, como decía Gramsci, cambiar nuestros estados aparentes en estados verdaderamente populares. Los estados burgueses, representando solo unos cuantos, por estados populares, representando a todas y a todos. Ese fue el primer paso. ¿Sí? Es decir, el cambio, invertir la pirámide de poder, darle poder al pueblo, básicamente. Pero usted después lanza, y lo acaba de decir, lanza lo que fue la revolución educativa. El presidente Juan Manuel Santos hoy acaba de decir, vamos a darle 400.000 becas a los estudiantes más pobres del país. Ustedes eso ya lo hicieron. Bueno, en Ecuador la educación pública es absolutamente gratuita. E incluso tenemos becas de manutención si un chico tiene que desplazarse a una ciudad para poder estudiar. Pero mire, el inicio fue recuperar la esperanza de todo un pueblo. Yo encontré un país destrozado, desmoralizado, inmovilizado. ¿Por qué? Porque por los engaños permanentes. Ya decía, no tenemos solución, las buenas carreteras solo son para Colombia, para Perú, nosotros no podemos hacer nada, tantas traiciones. La crisis del 99 nos produjo en pocos años cerca de 2 millones de migrantes, eso destrozó la sociedad ecuatoriana, destrozó las familias ecuatorianas. Entonces había que recuperar esa esperanza y de forma rápida. Felizmente estaban ahí los recursos mal repartidos. Entonces la primera etapa fue esa reforma institucional, la Asamblea Constituyente, la Constitución, una serie de leyes en función de la nueva relación de poderes y la mejor distribución de lo que ya producía el país. Por ejemplo, el petróleo que se nos lleva a las transnacionales, renegociamos los contratos petroleros, ahora eso queda en el país, renegociamos la deuda externa, triplicamos la emisión, la recaudación tributaria sin aumentar impuestos, pero haciendo pagar a los que evadían esos impuestos. Eso nos permitió hacer una gran inversión pública, carreteras, hospitales, centros de salud, escuelas, unidades de policía comunitaria, etc. Pero ya estamos en una nueva etapa. Y ese es uno de los errores que cometió la izquierda tradicional. Habló mucho de justicia social y muy poco de eficiencia. Yo gané las elecciones en 2013 ya no con un discurso de justicia social,
sino con un discurso de productividad. De gerencia. Cambio de la matriz productiva para hacer nuevas y mejores cosas y poder seguir mejorando nuestro nivel de vida y mantener los servicios sociales que hemos creado en estos años y garantizar los derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos. Es decir, una crítica que usted le hace a la izquierda tradicional o a la izquierda histórica en el continente, yo decía, se critica mucho, pero se gerencia poco. Sí, y se necesita saber gerenciar. O sea, tenemos que ser eficientes y muchas veces no hay mejor justicia social que la eficiencia, porque con lo mismo puedes hacer mucho más. Y esto se lo olvidó frecuentemente a la izquierda y yo lo noto en mi gobierno, donde hay mucha gente que viene de esa izquierda tradicional, habla mucho, es muy generosa con plata ajena, pero nunca dice cómo generar más recursos. Bueno, presidente, hay algo que comentan mucho los colombianos que viajamos, y una imagen poderosa, presidente, que refleja, digamos, el cambio que ha tenido Ecuador bajo su administración. Es cuando llegamos al puente de Rumichaca. Esa imagen, donde ustedes acaban de hacer una bilateral con el presidente Juan Manuel Santos, pues llega la carretera colombiana, es un carril de ida, otro carril de vuelta, y nos encontramos con un Ecuador con una avenida... 3 carriles de ida, 3 carriles de regreso. No, solo 2, no exageres, solo 2 días de vuelta. Usted me había dicho que 3. Con parte de R central. No, 2. Y también si va por el lado de la Amazonía, ¿no? Ahí tenemos la carretera, el puerto de San Miguel, y sería otro eje binacional con Colombia, pero falta el lado colombiano. Mire, hay que ser pragmáticos en esto, es que nos llenamos muchas veces de discursos. La democracia participativa, te vamos a preparar la sopa, todos participan, ¿ya? Al final sale la sopa más horrible del mundo, pero ¿cuánta participación? Entonces pusieron la carreta delante de los bueyes. Entonces hay que poder gobernar, hay que ser ejecutivo. Y mucho romanticismo, el consentimiento previo. Consentimiento previo significa capacidad de veto, pues. Basta que un grupo se lo ponga, depende cómo define el consentimiento previo, o que una persona se lo ponga, para que pare el proyecto más importante del país. Entonces es la fórmula del desastre, tratar de contentar a todo el mundo. Dice Woody Allen, no conozco la fórmula del éxito, pero la fórmula del desastre es querer contentar a todo el mundo. Y lamentablemente eso sucede en nuestros países, sucedía en Ecuador. Y cambiamos las leyes para poder gobernar, para poder ejecutar. Nos dijeron dictadores, nos dijeron de todo, pero ahí ahora el pueblo ecuatoriano goza de los resultados de estas decisiones, de estas herencias, de estas políticas. En cambio, Colombia todavía tiene muchísimas complicaciones institucionales en ese aspecto. Pues ahí están las cifras. El Fórum Económico Mundial hoy está resaltando precisamente el nivel de competitividad que está alcanzando Ecuador bajo la administración del presidente Rafael Correa. Vamos a un pequeño corte de comerciales y en minutos, Ecuador y América Latina.